Hola, bienvenidos al canal de divulgación científica y tecnológica de la ciencia de Jaun. Te han estafado. Así de simple. Toda tu vida has escuchado que la homeopatía es una medicina natural, que no tiene efectos secundarios, que la usan en Francia. Pero lo que nadie te dice es que, si compras una pastilla homeopática, lo único que estás haciendo es pagar por azúcar prensado a precio de oro. Sí, amigos, la homeopatía es básicamente un Ferrero Rocher sin el chocolate, sin la avellana y sin el sentido común. Pero espera, porque la cosa se pone peor. No solo es una estafa millonaria, sino que hay gente muriendo porque cree en esta basura. Y lo mejor de todo, ¿sabes quién se está llenando los bolsillos con este engaño? Empresas que venden azúcar disfrazado de remedio milagroso mientras se frotan las manos con tus billetes. Y lo más increíble, hay gente que jura que esto funciona. Pero ¿qué pasa si ponemos a prueba la homeopatía con la ciencia? ¿Y qué pasa si te cuento la verdad sobre este timo moderno? Quédate hasta el final, porque cuando lo descubras, no volverás a ver la homeopatía con los mismos ojos, si es que alguna vez lo hiciste. ¿Qué es la homeopatía? La mentira desde el principio. Imagínate que tienes una resaca infernal. En lugar de tomarte un ibuprofeno o un buen vaso de agua, alguien te dice, bebe este vaso de agua. Pero antes lo diluí tantas veces que ya no queda nada dentro. Solo el recuerdo de lo que había. Suena absurdo, ¿verdad? Pues felicidades, acabas de entender la base de la homeopatía. La homeopatía se basa en dos ideas que parecen sacadas de un manual de magia medieval. La primera dice que lo similar cura lo similar, es decir, que si algo te provoca síntomas, tomar una versión súper diluida de eso te curará. Es como decir que si te golpeas el dedo con un martillo, la mejor cura es darte otro martillazo, pero más suave. Suena lógico, ¿no? No. Y la segunda idea es aún más ridícula, que el agua tiene memoria. Según esta teoría, si disuelves una sustancia infinitamente, el agua recuerda lo que hubo ahí y mantiene su energía curativa. Es decir, el agua puede recordar un rastro de cebolla diluida, pero no recuerda cuántas veces la has metido en el inodoro. Curioso. En términos científicos, una pastilla homeopática tiene la misma cantidad de principio activo que un vaso de agua sacado del océano Atlántico y vendido como elixir milagroso. De hecho, algunas diluciones homeopáticas son tan extremas que la probabilidad de encontrar una sola molécula de la sustancia original en todo el frasco es la misma que encontrar una gota de whisky en toda la producción de cerveza de Alemania. Y créeme, si eso pasara, ya habría un alemán que lo habría notado. La realidad es que la homeopatía no es medicina, no es un tratamiento. Es un placebo con marketing, un engaño envuelto en palabras bonitas como natural y equilibrio del cuerpo. Pero aquí va la gran pregunta. Si la homeopatía no tiene nada dentro, ¿cómo es que hay gente que jura que funciona? La respuesta es más simple de lo que crees. Y cuando la descubras, te darás cuenta de por qué este timo ha sobrevivido tanto tiempo. Historia de la homeopatía. Un error del siglo XVIII. Viajemos en el tiempo. Año 1796. La gente todavía usa sanguijuelas para curar enfermedades. La higiene es opcional y los médicos recetan cosas como mercurio para la sífilis. En medio de este panorama, aparece un tipo llamado Samuel Hahnemann, un médico alemán que decide que la medicina de su época es demasiado bruta y propone algo nuevo, la homeopatía. Suena prometedor, hasta que escuchas en qué consiste. Hahnemann tenía una teoría. Si una sustancia causa síntomas en una persona sana, entonces una versión diluida de esa misma sustancia debería curar esos mismos síntomas en un enfermo. Básicamente, pensó, si el café te mantiene despierto, una versión hiperdiluida del café debería ayudarte a dormir. O sea, es como decir que si un martillazo en el pie te duele, un martillazo homeopático, o sea, un golpecito de aire, te curará. Spoiler, no funciona. Pero Hahnemann no se detuvo ahí. Se obsesionó con la idea de diluir y diluir hasta que, en la mayoría de sus medicamentos, no quedaba ni una sola molécula del principio activo. Pero no pasa nada, porque según él, el agua tenía memoria y recordaba lo que estuvo ahí. Claro,
El agua se acuerda de la cebolla que metiste hace 10 diluciones, pero no de las millones de bacterias y microbios con las que ha estado en contacto desde el inicio de los tiempos. Muy conveniente. Ahora, para ser justos, en el siglo XVIII la medicina era un poco un vamos a ver qué pasa. Era la época en la que la gente pensaba que las enfermedades venían del mal aire, donde los médicos recetaban opio a los niños para que dejaran de llorar, y donde el concepto de ensayo clínico era tan desconocido como el wifi. Así que, en comparación con beber plomo o hacerse una sangría medieval, la homeopatía no parecía tan mala. Pero el problema no es que Hahnemann tuviera una mala idea en su época. El problema es que, más de 200 años después, seguimos escuchando gente que defiende esto como si fuera medicina real. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque mientras la medicina real avanzaba con antibióticos, vacunas y cirugía moderna, la homeopatía se quedó exactamente igual. Agua con azúcar vendida como un milagro. ¿Por qué? Porque no necesita evolucionar. Y cuando descubras cuánto dinero mueve esta medicina del siglo XVIII hoy en día, entenderás por qué todavía sigue existiendo. Estudios a favor y en contra. La pseudociencia al descubierto. Vale, imaginemos que la homeopatía funciona. Supongamos que esas pastillas de azúcar mágicas realmente curan. Si esto fuera cierto, los estudios científicos deberían demostrarlo, ¿no? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque cuando ponemos la homeopatía bajo el microscopio de la ciencia, lo único que encontramos es aire. Mucho aire. Primero, los estudios a favor de la homeopatía. ¿Existen? Sí, pero espera, no te emociones. Resulta que la mayoría de los estudios que demuestran que la homeopatía funciona tienen algo en común. Son de mala calidad, tienen muestras ridículamente pequeñas o están financiados por, sorpresa, empresas homeopáticas. Es como si McDonald's hiciera un estudio sobre los beneficios de comer hamburguesas todos los días. No hace falta ser un genio para ver el problema. Ahora pasemos a la ciencia real. Cuando se hacen estudios bien diseñados, con doble ciego, controlados con placebo y sin conflictos de interés, los resultados son demoledores. La homeopatía no funciona mejor que un placebo. Punto. No importa si analizas gripe, alergias o insomnio. Si comparas pastillas de azúcar homeopáticas con pastillas de azúcar normales, sorpresa, el efecto es el mismo. Porque son lo mismo. Pero aquí viene lo mejor. En 2015, el Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia hizo una revisión brutal. Analizaron más de 1.800 estudios sobre homeopatía y concluyeron que no hay evidencia confiable de que sirva para nada. ¿Y cómo respondieron los defensores de la homeopatía? Exacto. Dijeron que el estudio estaba manipulado por las farmacéuticas. Porque claro, la Big Pharma está muy preocupada por un negocio basado en agua y caramelos caros. Y aquí está la gran ironía. Los que dicen que la homeopatía es una medicina alternativa y natural ignoran por completo la ciencia cuando no les conviene. Piden estudios cuando creen que les favorecen, pero cuando la ciencia los desmiente, dicen que es un complot. Y mientras tanto, siguen vendiendo pastillas de nada, como si fueran el secreto de la salud eterna. Entonces, si la homeopatía no tiene base científica y no funciona mejor que un placebo, ¿cómo es posible que siga existiendo? Bueno, aquí entra en juego algo más poderoso que cualquier medicina, el dinero. Y cuando veas los millones que mueve esta industria, vas a entender por qué todavía nos venden este timo con tanta insistencia. El negocio de la homeopatía. ¿Quién gana y quién pierde? Si creías que la homeopatía era solo una tontería inofensiva, prepárate, porque aquí viene lo bueno. El verdadero motivo por el que sigue existiendo. Spoiler. No es porque funcione, sino porque es un negocio multimillonario. ¿Sabes quién se ríe cada vez que alguien compra una pastilla homeopática? No es el paciente curado. Es el CEO de Boiron, la empresa homeopática más grande del mundo, que factura más de 500 millones de euros al año vendiendo azúcar con nombres elegantes. Para que te hagas una idea, fabricar una pastilla homeopática cuesta céntimos, porque literalmente es azúcar comprimido con una gota de agua mágica. No hay gastos en investigación, no hay necesidad de hacer ensayos clínicos serios, no tienen que demostrar eficacia, pero te lo venden a precio de medicamento real.
Comparado con esto, vender aire embotellado sería un negocio honesto. Ahora, pongámoslo en perspectiva. La industria farmacéutica es enorme. Eso lo sabemos. Pero al menos los laboratorios invierten miles de millones en investigación, pruebas y desarrollo de medicamentos que realmente pueden salvar vidas. Mientras tanto, Boiron y otras empresas homeopáticas invierten en marketing. Porque si no puedes probar que tu producto funciona, lo mejor es venderlo con palabras bonitas como equilibrio natural y armonía con tu cuerpo. Y aquí está la joya de la corona. En algunos países, las farmacias venden homeopatía como si fuera medicina real. Imagínate que vas con fiebre a la farmacia y en lugar de darte un paracetamol, te ofrecen agua con memoria. Sería como ir a un taller mecánico y que te reparen el coche con energía positiva en vez de con herramientas. Pero lo más absurdo es que hay gente que defiende la homeopatía diciendo que las farmacéuticas solo quieren tu dinero. Perdón, pero ¿las farmacéuticas quieren tu dinero y Boiron no? ¿De verdad? Una empresa que te vende agua a precio de oro es un ejemplo de altruismo, pero las farmacéuticas que sí hacen medicamentos reales son el diablo. Algo aquí no cuadra, y aquí viene lo más grave. La gente que compra estos productos muchas veces deja de usar tratamientos reales, pensando que la homeopatía es una alternativa válida. Y ese es el verdadero problema, porque cuando juegas con la salud de las personas con un negocio basado en humo, hay vidas en juego. Así que la próxima vez que veas un frasquito de homeopatía en la farmacia, recuerda, no estás comprando medicina, estás financiando un negocio donde los únicos que se curan son los que venden el producto. Peligros de la homeopatía, cuando la ignorancia mata. Vale, hasta ahora hemos visto que la homeopatía es un timo, que no tiene base científica y que es un negocio redondo para los que la venden. Pero aquí viene lo peor, la homeopatía no solo es inútil, también puede ser peligrosa. Y no porque una pastilla de azúcar te vaya a envenenar, sino porque la gente que cree en la homeopatía muchas veces deja de usar tratamientos reales. Y ahí es cuando la cosa se pone fea. Casos de esto hay muchos, pero vamos con uno brutal. En 2017, en Italia, un niño de solo 7 años murió porque sus padres decidieron tratarle una otitis con homeopatía en lugar de antibióticos. Sí, una infección de oído que cualquier médico habría tratado en 5 minutos terminó en tragedia, porque alguien creyó en el agua mágica. Y este no es un caso aislado. Ha habido muertes por infecciones, por cáncer, por diabetes, todo porque alguien decidió que el azúcar con memoria era mejor que la medicina real. Y aquí está lo absurdo. Los defensores de la homeopatía dicen, bueno, pero si no hace daño, ¿qué más da? Claro que hace daño. Es como si alguien dijera mi paracaídas está hecho de papel de cocina, pero no te preocupes porque no hace daño. Sí, no hace daño, hasta que intentas usarlo y te estampas contra el suelo. Y el peligro no es solo individual. Cuando la gente empieza a confiar en pseudoterapias, el problema se extiende. En algunos países, médicos han denunciado casos de personas que abandonan tratamientos serios porque un gurú les ha convencido de que la homeopatía puede curar el cáncer. Spoiler, no puede. Lo que sí puede hacer es llevarte a la tumba mientras te dicen que mantengas la fe en la medicina natural. Pero lo más retorcido de todo es que este negocio multimillonario sigue expandiéndose con marketing agresivo. La homeopatía se vende como una alternativa segura, como si la medicina real fuera el enemigo. Y mientras tanto, las personas que caen en esta trampa arriesgan su salud y sus vidas creyendo en algo que, literalmente, es agua con azúcar. Así que no, la homeopatía no es solo un engaño inofensivo. Es una idea peligrosa que ha costado vidas. Y si aún tienes dudas de por qué sigue existiendo, solo tienes que seguir el dinero. Porque mientras las víctimas de esta pseudociencia pagan con su salud, los que la venden siguen llenando sus bolsillos. Conclusión. La gran verdad sobre la homeopatía. Así que aquí estamos. Hemos desmontado la homeopatía desde todos los ángulos. Sabemos que no tiene base científica, que sus principios son ridículos, que los estudios serios la han dejado en evidencia, que es un negocio multimillonario basado en vender azúcar a precio de medicamento y, lo peor de todo, que ha causado muertes al alejar a la gente de la medicina real. Y sin embargo, sigue existiendo. ¿Por qué?
porque vivimos en un mundo donde las palabras natural y alternativo venden más que evidencia científica, y donde la gente prefiere creer en magia antes que en química, aunque la química sea la que realmente salva vidas. Si algo nos ha enseñado la historia, es que el engaño persiste cuando hay dinero de por medio. Boiron, las empresas homeopáticas y los gurús de la pseudociencia no necesitan demostrar que su producto funciona. Solo necesitan convencerte de que la ciencia oficial está en su contra y que ellos tienen la verdad oculta que los médicos no quieren que sepas. Porque claro, los médicos estudiaron 10 años solo para mentirte, mientras un tipo con un diploma comprado en Internet es quien realmente sabe cómo curarte. Pero la realidad es sencilla. La homeopatía no es medicina, no es alternativa, no es inofensiva. Es un placebo envuelto en palabras bonitas y vendido con publicidad engañosa. Y lo peor es que, cuando alguien cree en ella, no solo pierde dinero, puede perder la salud e incluso la vida. Así que, si alguna vez alguien intenta venderte un frasco de agua con memoria como si fuera un medicamento, hazle un favor y cuéntale la verdad. Y si crees que este video puede abrirle los ojos a alguien que sigue confiando en la homeopatía, compártelo. Tal vez le salves la vida. Y recuerda, en ciencia, la verdad no es lo que queremos escuchar, es lo que podemos demostrar. Y hasta que alguien demuestre lo contrario, la homeopatía es y seguirá siendo la mayor estafa médica de la historia.